Aprendiendo juntos desde la diversidad. La Escuela del Aire. 10 años en tu familia. Todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por Radio Nacional. Tu voz en la radio. Seguimos con La Escuela del Aire. Ocho con 29 minutos. Estamos en la Escuela del Aire conversando sobre las rutas del aprendizaje con Sandra Rovillar Ferreira, docente de educación primaria, responsable del equipo currículo y propuesta pedagógica de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Nos quedamos conversando sobre el tema de monolingüe y bilingüe en cuanto a las rutas del aprendizaje. ¿Qué diferencia hay? Cuéntanos un poco, Sandra, sobre eso. Bien, en realidad las rutas monolingües también van a llegar a las escuelas bilingües, ¿sí? De principio porque las rutas diseñadas en castellano te presentan, en primer lugar hay fascículos generales y hay que es de gestión, de cómo trabajar en una escuela y cómo abordar las áreas, y hay fascículos específicos por áreas que te presentan las competencias, capacidades, indicadores de todo el nivel y los enfoques, ¿no? Es de información general que todo maestro y maestra de este país tiene que conocer. Trabaja en ámbitos EIB o en ámbitos monolingües. Es decir, que por ejemplo una ruta determinada no necesariamente tiene que utilizarla el profesor que está en un contexto rural y una que está en urbano, ¿o cómo se diferencia el uso? Pongámonos en la posición del profesor EIB, okay. ¿sí? El profesor EIB va a recibir las rutas en castellano, las que se diseñó desde la Dirección de Educación Básica Regular, ¿no? Porque ahí hay planteamientos generales que es de interés y necesidad del maestro, ¿no? Pero también va a recibir las rutas para la EIB, porque ahí están las situaciones de aprendizaje que concretiza, ¿no?, lo que se plantea en estos fascículos generales. Hemos hablado mucho, Sandra, sobre que en estas escuelas que ya han sido registradas, más o menos unas 18.000 escuelas bilingües, en esas escuelas los maestros tienen que trabajar también en una primera lengua, puede ser por ejemplo en ashánica o en quechua, y también como castellano segunda lengua. En esas escuelas, estas rutas de aprendizaje que le ofrece al maestro en su lengua originaria le va a ayudar para que pueda trabajar su clase en la medida de que aplica también la educación intercultural bilingüe. Claro, porque en realidad el profesor bilingüe tiene retos muy complejos, ¿no? En primer lugar, la incorporación de sus saberes no es una cuestión de contenidos, no es una cuestión de, bueno, voy a cambiar lo que se propone en este material, yuca por papa o llama por sajino, no es cambiar, ¿no? Es entrar, la cultura de la comunidad entra al aula y dialoga naturalmente en todos los procesos de aprendizaje. Además es más cercano al niño y se puede expresar más, ¿verdad? Así es. Entonces, enseñar, además, en dos lenguas implica que el profesor tiene que hacer un trabajo organizado de ambas lenguas, tiene que detallar bien en qué momento se enseña la lengua originaria, en qué momento se enseña castellano como segunda lengua. Tiene que haber organizado a sus niños en el dominio de la segunda lengua y requiere en realidad una planificación sostenida de eso. Las rutas lo que hacen es darle algunos alcances para poder hacer ese trabajo tan complejo que tiene, enseñar en dos lenguas y además recoger y diseñar estrategias de aprendizaje que incorporen los saberes y las prácticas locales. Es decir, que en una ruta vamos a encontrar
un maestro dirá, uy, ya tengo la ruta y tengo la clase hecha para todo el año. ¿Es así o es solamente una orientación que a partir de eso que el profesor pueda también crear y trabajar otros saberes? Muy buena tu pregunta, efectivamente, no es que tiene la clase para todo el año, tiene algunas sugerencias, tiene 3 actividades que se plantean y a partir de esas actividades él va a decir, ya yo así puedo trabajar. Por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos en comunicación, específicamente para ámbitos E y B, es construir un mundo escrito en la lengua originaria, con este código alfabético. Sabemos que los pueblos originarios han desarrollado la oralidad, han desarrollado la lectura y la escritura con códigos distintos al código alfabético, ¿no? Tenemos los diseños plasmados en telas, en las cerámicas, tenemos plasmados en las pinturas faciales, corporales. Esos diseños son lecturas, ¿no?, que los niños y niñas deben aprender a leer también, ¿no? Eso también te plantean las rutas, ¿no?, las actividades que nosotros estamos proponiendo. Estas clases de lecturas que están incorporadas en la cultura y los niños necesitan saber leer porque es parte de su proceso de formación y de integración en su colectivo, en su comunidad. Sin embargo, no hay estas prácticas de lecturas con el código alfabético, es decir, por ejemplo, las comunidades cuando van a tener una reunión, nadie hace un aviso y dice el día domingo a las 8 de la mañana vamos a tener asamblea. No hay esa práctica de escribir, ¿no?, con el código alfabético, y por lo tanto nuestros niños y niñas de los pueblos originarios no han desarrollado estas lecturas y, ¿no?, tampoco la escritura, ¿no? Claro, por ende, ¿no? Pero lo que pasa es que en los niños de la ciudad ven un niño de 3, 4 años, ven una gaseosa, Coca-Cola, no saben leer, pero dicen, eso es Coca-Cola, porque ya tomó la Coca-Cola, ya fue haciendo esta relación lectura con la bebida. En el caso de las comunidades no hay eso, porque no hay la práctica, y si hay algo escrito, hay en castellano, ¿sí? Entonces se necesita crear un mundo escrito en la lengua originaria, y eso es otro de los desafíos de EIB, ¿no? Que esta política de mantenimiento y desarrollo de las lenguas, necesitamos construir mundos escritos en las lenguas originarias, no solo para que los niños y niñas tengan una base para que luego aprendan a leer y escribir, sino también porque es necesario que los propios pueblos aprendan y puedan escribir, ¿no?, desarrollen una práctica de lectura y de escritura en sus propias lenguas, ¿no? Y aparte que esto también permite que se conserve, se preserve la cultura, digamos, o sea, cultura que no tiene escritura, digamos, está destinada a desaparecer, ¿no? O sea, la lengua también tiene que ser registrada, digamos, ¿no? Entonces, y además ya están normalizadas, y justamente yo tengo, por ejemplo, en la mano una ruta de aprendizaje en quechua collao, que es para 3, 4 y 5 años de educación inicial, ¿no? Y ahí al maestro le hablan en su idioma, y creo que también esto lo que busca es que el maestro tenga esa práctica también de escribir y con sus estudiantes. Así es que en general se aprende se aprende a escribir escribiendo, se aprende a leer leyendo. Entonces el reto de las lenguas originarias es escribir y leer en las lenguas originarias. Ya hay alfabetos normalizados y puede que hayan dificultades en las propias comunidades con determinadas alfabetos o determinadas palabras que se encuentran en los materiales, es decir, así no hablo, así nosotros no escribimos. Sin embargo, somos conscientes que
pese a que es difícil construir una práctica escrita, y que es un proceso largo, hay que ir haciéndolo de a pocos, ¿no? Por eso invoco a los maestros que al leer estos materiales en sus lenguas originarias no se queden en el detalle, no se queden en la palabra, que lean toda la información, vayan más allá y si no están de acuerdo con determinadas formas de escribir o de enunciar una idea, pues sugieran, pero que eso no sea el pretexto para no leer el material. En realidad es uno de los retos, ¿no? Es una dificultad y es uno de los retos. Tengo un material, pero yo así no hablo. Eso es lo primero que dicen cuando reciben un material en la lengua originaria. Así no hablo. Por lo tanto, no, este material no es para mí. Tenemos que construir un estilo escrito y en ese reto estamos todos, maestros, comuneros, autoridades, todos. El estilo escrito en las lenguas originarias se construye haciéndolo. No hay otra forma. Por lo tanto, no debemos ponernos trabas, ¿no? Por eso es que nos parecía súper importante sacar rutas para el maestro en las lenguas originarias, porque los maestros tienen que habituarse a leer y escribir, y a leer y escribir propuestas metodológicas, ¿no? Situaciones de aprendizaje concretas, pedagógicas, en las lenguas originarias, en sus propias lenguas. Hemos estado conversando hasta ahora sobre cómo beneficia al docente y todo lo que él puede aprovechar, valga la palabra, con estos materiales promocionados desde la dirección, desde la Digibire. Ahora, ¿cómo beneficia o cómo mejora, volviendo la palabra, los aprendizajes de los estudiantes directamente? O sea, vamos a tocar este punto ahora de los estudiantes. Bueno, las situaciones de aprendizaje que nos presentan, que presentan las rutas, mejor dicho, pretenden indicar al maestro paso a paso cómo se desarrollan estos procesos de aprendizaje en el aula, ¿no? De ahí, y estos procesos de aprendizaje están diseñados de tal forma que obedecen, ¿no?, a las competencias y capacidades que el niño debe lograr en el grado en el que está, ¿no? Generalmente en EIB una de las cosas que se reclama es que hay mucho activismo, pero no hay demanda cognitiva, ¿no? Es decir, los niños hacen muchas actividades, ¿no? Van a la pesca, van a la cosecha de papa, hacen trampas y flechas, pero en términos de demanda cognitiva, ¿no? No hay mucho. Estas rutas justamente te plantean, ¿no?, cada paso y todo y lo que el niño debe aprender, porque lo que a nosotros nos interesa es detallar al pie, ¿no? Por ejemplo, si el profesor va a hacer una pregunta, ¿con qué objetivo hace la pregunta? ¿Hacia dónde está direccionada la pregunta? ¿Qué va a lograr con esa pregunta? No es hacer preguntas por preguntar porque te salió del corazón nomás, sino es hacerlo con un objetivo concreto. Entonces, la ruta te va indicando paso a paso y por eso te colocan los indicadores al costado de las actividades del profesor, para que el profesor se dé cuenta de la intencionalidad de su acción. ¿Sí? Generalmente nosotros hacemos un montón de actividades, pero no somos conscientes de la intención pedagógica que está detrás. O que está aprendiendo el estudiante. Así es, con ese objetivo, ¿no? Si yo voy a preguntar es por algo, porque me interesa que el niño infiera, porque me interesa que el niño sea capaz de reconocer, ubicar determinadas cosas, porque quisiera yo identificar sus saberes previos, etcétera. Todo lo que yo hago tiene una intención, y lo que te plantean estas rutas es
al plantearte una situación concreta, te plantea también intenciones concretísimas. Justamente yo veía en una experiencia cercana allá en Ayacucho, en Vinchos, había un maestro que hacía esta práctica y recogía las actividades de su zona. Y hicieron una fecha, visitaron a un papá, a la casa del papá, y el papá les explicaba de cómo se hacía el techado de la casa. Volvían a la escuela, y en la escuela en grupo escribían en su idioma y hablaban sobre el huasi, que es la casa, ¿no? La casa se hace así, la casa se hace así, y era en su idioma, y realmente era tan lindo escuchar a los niños expresarse y crear texto, en este caso, que es una de las dificultades que encontramos en adultos y chicos, el escribir, es habitual escribir, no es tan desarrollado. Entonces los niños se veían que en su idioma, en quechua, sí se expresaban, y lo hacían en varias formas, cantando, haciendo poesía, en este caso en jaraui también. Y esta metodología realmente está dando resultados, o sea, el hecho de no construir para el estudiante, sino con el estudiante, con el niño o niña, está haciendo un aporte significativo. Sandra, ¿por qué los maestros deberían usar las rutas? Porque se ha notado que muchos o muy pocos de ellos están usándolas. Se han hecho algunas indagaciones y mencionaban que muchos de estos materiales históricamente han sido guardados en la vitrina, en la dirección, el maestro lo tiene ahí guardado y lleno de polvo y no se utiliza. ¿Por qué debería utilizar el maestro y dónde de repente lo pueden encontrar estos materiales que tenemos? Bueno, el maestro debería utilizar las rutas, en primer lugar, porque es un primer acercamiento a una lectura en su lengua originaria, ¿sí? A una lectura desde un tema pedagógico, un tema metodológico en su lengua, y porque le ayuda y se entrena, ¿no?, un poco a entender lo que en esto se dice. Eso desde el punto de vista individual, de fortalecimiento de capacidad del maestro. En segundo lugar, porque al leer las situaciones de aprendizaje, él se va a dar cuenta que es posible trabajar los saberes propios, los procesos de aprendizaje propios de su pueblo, tener demandas cognitivas, con la demanda cognitiva que el nivel y el grado te exige. Al leer esto, le permite al profesor decir, bueno, sí es posible hacer EIB con calidad y con pertinencia, con estas tres condiciones: demanda cognitiva cuando adecuada. hablamos de demanda cognitiva, ¿qué nos referimos? Nos referimos al desarrollo de competencias y capacidades para el grado, para la edad y el grado. Es decir, que en ese nivel ¿qué debe aprender? Así es, porque generalmente lo que nos dicen en EIB es, bueno, hacen un montón de actividades, pero al final los niños de sexto grado terminan haciendo conjuntos y sumando 4 más 5, 8 más 3, y al final eso no es. Un niño de sexto grado no puede estar sumando esas cantidades, por decir un ejemplo, ¿no? O hacen una actividad grande como ir a ver el techado de la casa, y los niños de quinto grado hacen un texto muy cortito y leen algo muy chiquitito, y no hacen otras actividades que les demanda mayores exigencias para el grado en el que están, ¿no? Entonces, o las rutas te presentan las tres condiciones para EIB, ¿no? Repito, el incorporar los saberes locales, el incorporar las prácticas, ¿no?, los procesos de aprendizaje de estos saberes, y la demanda cognitiva adecuada para la edad y el grado del niño y la niña. Ahora, ¿cómo podemos acceder a esos materiales? ¿Han sido ya distribuidos? ¿Cómo funciona esto? Los materiales están siendo distribuidos a todos los lugares donde están elaborados para las escuelas EIB. Para el caso de rutas en la lengua chanca, está distribuido para ese sector. Quechua chanca, ¿verdad? Quechua chanca, ¿no? Para el quechua collao también, para el shipibo, para el aguajún, para Ashánica, ¿no? Y para el caso de poblaciones que no
para maestros y maestras cuyas lenguas la DIJAIVIR no ha podido elaborar estas rutas, entonces se está sacando la de castellano. Mejor dicho, no es la de castellano, es el lengua castellano, porque es el ejemplo de 3 situaciones de aprendizaje que se han elaborado en las distintas lenguas, se ha pasado al castellano y esto se da a los maestros. Por ejemplo, un maestro Maijuna, un maestro Matsés, un Shawi, Secoya, que nosotros no hemos podido sacar en sus lenguas, recibe este material que está en castellano, ¿no? Pero está justamente con toda la lógica de la EIB, ¿no? Enfoque, digamos, con todo el enfoque de EIB y alineado pues a la propuesta pedagógica de EIB que se ha elaborado, ¿no? Porque, por ejemplo, la ruta de castellano te presenta 3 situaciones, una que es extraído del ejemplo Asháninka, otra que es extraída de la ruta Shipibo, otra que es extraída de la ruta Quechua-Chanca. Entonces, son situaciones de contexto EIB y por eso es lo más cercano al profesor, ¿no? Cuya lengua pues nosotros no hemos podido sacar. Pero también, aclaro, tenemos... Te trajiste varias rutas, ¿puedes Sí. describirnos de manera concreta de cuáles son estas rutas que tenemos? Y Bueno. de diferentes colores, da ganas Sí. de leerlas, de verdad. Bueno, tenemos las rutas para el nivel inicial. Las rutas para el nivel inicial lo hemos sacado en castellano, que tiene la misma orientación, como les he mencionado hace un rato, ¿no? Para los pueblos cuyas lenguas no hemos podido sacar, y en 2 lenguas originarias, Quechua, Chanca y Shipibo, ¿no? Las rutas de inicial tienen una característica particular, está dirigida para el aula multiedad, para que las maestras tengan ideas de cómo trabajar con niños de 3, 4 y 5 años simultáneamente, ¿no? Es para las 4 escuelas áreas. multigrado, ¿verdad? Multiedad, Multiedad. para inicial, Ok. para inicial. Y para el caso de primaria hemos sacado para el 3er ciclo, ahorita, ¿no? Para primer y segundo grado. Y también tiene sugerencias de cómo trabajar simultáneamente con primer y segundo grado, que eso era muy importante para nosotros, el dar ideas y sugerencias de cómo abordar 2 grados simultáneamente. Entonces las rutas también te plantean eso, y eso es otra de las ventajas por las que los maestros tienen que leer estas rutas. Realmente son varias rutas que nosotros lo podemos encontrar. Mire, tengo una ruta en la mano que próximamente también lo vamos a desarrollar en el programa radial. Es una ruta del aprendizaje en educación intercultural bilingüe, fascículo 2, desarrollando capacidades de comunicación y personal social que pueden aprender nuestros niños y niñas desde un enfoque que valora la cultura afroperuana. Maestros, maestras, si están interesados, ¿dónde pueden encontrar? De repente para que ya ellos lo bajen también de manera virtual, porque tenemos acá ya impresos, pero también pueden bajarlo los interesados para trabajar en el aula. Así es, las rutas están colgadas en la página web de la DIJAIVIR, todas, ¿no? Y justamente en el marco de la interculturalidad para todos hemos diseñado una ruta que habla sobre el pueblo afro, que visibiliza al pueblo afro y que a partir de estas sugerencias nos acercamos al pueblo afro y los maestros y maestras pueden abordar la cultura afroperuana, ¿no? De manera pertinente, de manera precisa, ¿no? Quitando un poco toda la mala información que existe, ¿no? Entonces quisimos hacer esto para acercar a todos al mundo afro. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, bastante información para nosotros seguir trabajando, y también ella me está mencionando alguna ruta más. Perdónenme, me permiten, yo sé que van los tiempos, pero también hemos elaborado 2 fascículos para trabajar castellano como segunda lengua, que eso es bien importante, el trabajo en la lengua originaria, pero también tenemos unas rutas que nos permiten trabajar castellano como segunda lengua. A propósito, la próxima semana estamos trabajando precisamente sobre estas 2 rutas que nos ha mostrado Sandra. Estuvo con nosotros Sandra Roby,
Villar Ferreira, docente de educación primaria y también responsable de educación del equipo currículo y propuesta pedagógica de la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural del Ministerio de Educación. Entonces, como hemos escuchado, tenemos rutas en idioma quechua, collao, quechua chanca, chipihuaconiwa, guajún, axánica y aymara para el nivel inicial y primaria. No se olviden, maestros, que las rutas del aprendizaje va a facilitar enormemente el trabajo pedagógico en las aulas, porque sugiere temas que pueden ser desarrollados con ejemplos prácticos y concretos, señalando los pasos y las actividades en aula, tomando en cuenta la realidad y las actividades de la comunidad. Así que esta es una enorme herramienta e importante para su uso. Perú Diverso. Reconociendo y valorando nuestra mayor riqueza, la diversidad cultural. Amigos y amigas de la Escuela del Aire, en nuestra secuencia hoy, Perú Diverso, tenemos un informe especial sobre las danzas en el Perú realizado por María Benítez. Este 29 de abril es celebrado en todo el mundo el Día Internacional de la Danza. En el Perú, las danzas o bailes han estado presentes a lo largo de la historia de nuestras culturas. En la costa, en la sierra y en la selva, los pueblos han marcado un ritmo y un estilo en sus bailes. Bailes que expresan siempre algún motivo. Muchos de estos bailes están relacionados con la actividad de los pueblos. Pero, ¿sabemos realmente por qué existen las danzas? ¿Cuál es el sentido de danzar o bailar? Las danzas del Perú, como la marinera, el huayno, el tondero, entre muchas otras, son los bailes que surgen principalmente de la fusión de las diversas culturas. El arte de danzar para las culturas del Perú consiste en transmitir un mensaje mediante movimientos corporales, el cual puede expresar historias propias de la cultura, la religiosidad de los pueblos, conflictos, ideologías. Sobre cómo estas danzas se manifiestan en la sierra, en la selva y en la costa, conversamos con Daniel Díaz, director de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclor, José María Arguedas. Nosotros tenemos una diversidad impresionante de danzas que se corresponde con una diversidad impresionante de culturas. Entonces, lo que estoy tratando de sugerir es que a través de la danza se ofrece una disciplina alternativa para dar cuenta de la sociedad y de la cultura. Así como la historia tiene sus propias fuentes, la danza también tiene sus propias fuentes, que en este caso constituyen los cuerpos danzantes. En las zonas andinas, siembra también. Sí, cada una de las fases en las cuales experimentan los seres humanos o generan elementos productivos o reproducen la tierra o reproducen el ganado, cada una de esas cosas están escenificadas en los cuerpos. De la Amazonía hay una proliferación en las últimas 2 décadas de danzas. La mayor parte de las danzas de la selva ahora están vinculadas al tema de la sexualidad, o sea, que en una región calurosa siempre es un tema que está presente en cualquier cultura en el mundo donde se asienten en terrenos donde el calor abunda. Hay muchas formas a través de las cuales los cuerpos pueden dosificar sus energías, pueden evitar sus conflictos, pueden hacer que las vidas sean más llevaderas y pueden hacer también que la diversidad de culturas puedan interaccionar entre sí a través de sus corporalidades en movimiento. Y la danza es eso, la danza es ese elemento que permite transformar a las sociedades. En nuestro país tenemos gran variedad de danzas que son solo la expresión de nuestra diversidad cultural. Tenemos la marinera y el festejo de la costa, el guaylash, la guafila en la sierra y las pandillas de la selva. Esto solo por mencionar algunas. Estas danzas se han fusionado en muchas regiones con otras culturas a través de la migración. Todas ellas son expresión de una cultura viva que se nutre de otras culturas, que expresa un modo de entender el mundo y las prácticas más significativas de vivir en él. Nuestros ritmos y melodías expresados en las innumerables danzas que tenemos también son parte de nuestro Perú diverso, reportó María Benítez para la Escuela del Aire. Por dormir en buena cama y ahora me sale diciendo que el colchón no tiene lana y ahora me sale diciendo que el colchón no tiene...
Y como hemos mencionado, mañana 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, que fue establecido por la UNESCO en 1982. En el país se baila el chimaicha en Ayacucho, la marinera en la costa, las pandillas en la Amazonía y todas relacionadas a la actividad de la comunidad. Entonces, a bailar, que también es parte de nuestra cultura. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Su amiga Yulisa Molina, desde la Dirección General de Educación Intercultural, Bilingüe y Rural. Chau, amigos.